Hola, 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 hola. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Un placer saludarlos. Vayan encendiendo sus camaritas, ¿sí? Así puedo darme cuenta si tienen cara de mentirosos o no tienen cara de mentirosos. ¿Sí? ¿A qué? ¿No? El que no enciende su cámara seguramente tiene algo para ocultar. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Ángel, hola María Alejandra, hola Ceci, hola Pablo, hola Luis, hola Marce, hola Flavia. Bueno, quedo atenta y que vayan. Hola Malena, ¿cómo estás? Que vayan encendiendo sus camaritas, así podemos interactuar, podemos vernos, podemos disfrutar de este seminario. ¿Sí? Que por cierto se llama la- las caras de la manipulación psicológica. Todos somos mentirosos, entonces si no nos vemos las caras, ¿cómo? ¿Sí? Así que a encender sus camaritas, así podemos interactuar. A ver a quién más saludo allí. A Leandro. Hola Leandro, ¿cómo estás? ¿Cuántos expedientes, Leandro? Me asusto, por favor. ¿Sí? Un abogado con muchos expedientes. Ya me da. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. A ver, te habilito el micro. A ver. No, te ¿Cómo decía que es estás? el tema de la charla justamente los mentirosos, un montón de juicio por mentirosos. Ah, ok, ok. Te va a servir en alguna Intentamos. audiencia. Ok, Gracias bueno, por muy la bien. charla, A Edgardo, ver, un placer siempre escucharte. bueno, qué gusto verte después de tiempo. ¿Sí? En este caso, no es común que uno se alegre de ver un abogado, pero un amigo abogado, bueno, si uno se alegra. ¿Sí? Es distinto, es distinto. Ok, ok, a ver. Hay Hay que varios romper que con no les ese veo. mito. Ahí está Gilma, bienvenida Gilma, bienvenida, bueno, Eli y alguien más, ¿sí? Estar ahí. Ah, ahí está, un saludo. ¿Sí? Hola Astrid, hola Alfred. ¿Sí? Alfredo Ibarra, 478.495. Falta renombrarte, Alfred. Ya captaste la metáfora. Hola Paquita, bueno, un saludo a todos. Bienvenido, gracias por acompañarme. Es un tema que realmente vengo hace muchísimos años estudiando desde dos aspectos. Uno, que tiene que ver con una cuestión psicológica, todos los procesos de manipulación, no solo manipulación psicológica o mental, eh, particularmente que puede darse en una relación, en un equipo de trabajo, sino también, aunque no me voy a meter hoy en ese tema, los procesos de manipulación eh, globales, por llamarle de alguna manera, que eso sí, por ahí tienen una misma raíz, pero es otro enfoque. Ya algún día que tenga ganas de meterme en problemas voy a ir, ¿sí? Por ese lado. Pero hoy quiero enfocar los procesos de manipulación y su relación con la mentira. ¿Creen que están relacionados? Hasta donde conocen, no pretendo que sean psicólogos ni nada, pero ¿creen que están relacionados? Háganme decir si creen que ¿sí? Están relacionados, y si no, lo vamos a ir desarrollando. ¿Sí? Solamente para los que encienden sus cámaras. Los que no encienden sus cámaras, ¿sí? Van a ser manipulados de otra manera. ¿Sí? Y castigados. Tenemos un cuarto de castigo para los que no encienden su cámara. ¿Sabían? ¿Sí? Los que son nuevos vayan sabiendo. Hay un cuarto de castigo, nos mandamos a una sala anexa, John es el encargado, a veces frío, a veces hay ruidos ensordecedores, y bueno, ya John nos dirá, tiene él por eso John no sale nunca en cámara, él es la voz en off, porque es el castigador del equipo. Bien, ¿quién es mentiroso? Levante la mano el que es mentiroso. Ahora sí, gracias. Bien. Y el que dice que no es mentiroso es un mentiroso. Es más, en realidad tendríamos que hacer una excepción. Cecilia, ¿qué pasa? Sí, no está de acuerdo, Cecilia, no está de acuerdo. ¿No? ¿Sí? Mentimos, ahora vamos a ver, mentimos, Cecilia, mentimos. ¿Sí? Uno quisiera no, yo quisiera decir no, todo el tiempo, pero no, mentimos, naturalmente. De hecho, mira, hay una frase que la tengo anotada acá, es de un psicólogo, Robert Fieldman, que es autor de un libro que se llama ¿Cuándo mentimos? ¿Sí? O sea, como una pregunta, ¿cuándo mentimos? ¿En qué momento mentimos? Y la frase de él dice, a veces una mentira significa que un niño ha aprendido a ser educado.
Fíjense qué frase para reflexionar, ¿no? A veces una mentira significa que un niño ha aprendido a ser educado. Según los estudios de Feldman y de otros, esto es en promedio, pues no podemos generalizar, ¿verdad? Pero en promedio aprendemos a mentir a partir de los 2 años, cuando empezamos a desarrollar cierta capacidad de lenguaje. Al principio de una manera como al estilo, ¿quién rompió algo? Dice la mamá al papá. ¿Quién rompió algo? No, yo no, dice el niño, y nos damos cuenta que ha sido él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, mejor dicho, al principio el niño no miente. Dice, ¿quién rompió esto? Ya. ¿Hasta qué momento? ¿Qué pasa cuando miente? Castigo, ¿verdad? Entonces, por una cuestión adaptativa, biológica, defensiva, natural, el niño comienza a decir, no, yo no. Pero se le nota en la cara que ha sido él. Eso más o menos 2, 3 años. ¿Sí? Ya comenzamos a mentir, ¿sí? Culpa de los mayores, ¿sí? Pero empezamos a mentir, porque también nos enseña a ser educados. Y esto porque se hizo una prueba, fíjense, este Feldman, ¿sí? Hacía esas pruebas raras, y les mostraba a los niños un dibujo en presencia del creador del dibujo. Y los niños así, y luego les mostraba el dibujo sin que esté el creador del dibujo presente. Y los niños menores a esa edad decían lo mismo, ¿sí? Es horrible o me gusta, independientemente si el susodicho estaba ahí. Conforme comenzaban a crecer, ya los niños comenzaban a ser educados. Decían, esto es una mí, cuando no estaba el hombre, dijo que me gusta cuando el hombre estaba presente. Por una cuestión de educación. O sea que está bien, ¿no? O sea, hay una película que no me acuerdo el nombre, pero donde por ahí algunos se acuerdan, un cinéfilo, pero una película donde hay un personaje en la película que por una disfunción cognitiva que tenía, entonces se golpea que va por la vida diciendo siempre la verdad. Y destruye todo a su alrededor. Absolutamente todo. Porque el aprender a mentir, ¿sí? Es un regulador también, un regulador social. Ya vamos a profundizar eso. Por lo tanto, ya todos somos mentirosos hasta, a partir de 2, 3 años más o menos, todos nos convertimos en mentirosos. Lo cual, como les digo, hasta es una cuestión de educación, una cuestión de supervivencia. Pero, ¿qué sucede? Les voy a mostrar una gráfica. Los que están con la cámara apagada, tápense los ojos, porque no les es permitido ver la gráfica por estar con la cámara apagada, ¿sí? Así que tápense los ojos hasta que yo les diga. Así como cuando juegan a las escondidas. Y no sé cómo se llaman. ¿Han jugado a las escondidas alguna vez? ¿Saben lo que es jugar a las escondidas cuando se tapan así? 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Han jugado? ¿Han mentido alguna vez? ¿Sí? Miraban así, ¿sí? Se tapaban, pero miraban. Y a mí los anteojos no me dejan. ¿Sí? Ahí está, así, Paquita, ¿no? Ajá, ponías así y mirabas por ahí. Y si te preguntaban, Paquita miró. No, decía Paquita, ¿cómo? Yo, ¿sí? Ok. Es más, ¿sí? Seguramente que alguno decía, ¿cómo voy a mentir si en la escuela me enseñan a no mentir? O algo por el estilo, ¿no? ¿Cómo voy a mentir? Mi mamá me castiga cuando miento, no he mentido. Ahí ya comienza la manipulación. Chiquitos, ¿no? ¿Vieron cómo está relacionado? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la manipulación? Aparece cuando lo que digo, ¿sí? En este caso la mentira que digo, me beneficia a mí y perjudica a otro, como cuando hago trampa, ¿no? Cuando engaño, favoreciéndome a mí. ¿Sí? Le habrá pasado, Leandro, ¿no? Alguien que ha venido, usted levantó el dinero, usted, la firma de este cheque es suya. No. Para mí que es aquel, mire, tiene cara, y ahí comienza la manipulación.
¿sí? Entonces, mentira y manipulación están muy ligados. Les voy a mostrar una gráfica. Como dije, salvo a los que tienen su cámara apagada, no les es permitido ver la gráfica. Ahí. Un segundito que lo voy a poner más grande, modo presentación. Acá. Pregunta, no están viendo, ¿verdad? A ver qué me contestan. Los que tienen la cámara apagada, no están viendo, ¿verdad? A ver si me contestan. Contéstenme. No, estamos mirando para otro lado, no estamos viendo. Miren, fíjense, ¿qué es esto? Es una famosa, que se llama, no sé si es famosa, pero conocida en el ámbito de la psicología, ventana de Johari se llama. Johari resulta que era un monstruo mitológico que habitaba, mentira, era porque las iniciales de los psicólogos, uno se llamaba John y otro no sé cuánto, entonces ahí pusieron Johari para no entrar en pleito. ¿Sí? Fíjense que es la ventana de Johari. Dice que todas las personas, acá voy a tomar el marcador acá, tenemos algo que llamamos área libre o área pública. Que es esa parte, ¿sí?, que es conocida por los demás y conocida por uno mismo, por cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora vieron que están de moda los reality al estilo Gran Hermano y todo eso. Es como sería el área pública sería esa, ¿no? El área como una casa vidriada, una casa pública, donde lo que ocurre ahí es conocido por mí, que lo estoy viviendo, y es conocido por los demás. ¿Se entiende esto? Podemos usar la metáfora, ¿no?, de la casa de una casa de cristal. Luego está un área ciega. ¿Qué es el área ciega? ¿Sí? Mi área ciega, ¿sí?, sería esto. ¿Sí? Ahora, bueno, ahora no es ciego porque lo veo acá. ¿Sí? ¿Qué significa? Es el área que otros ven, pero que yo no veo. ¿Se entiende? Entonces, el área mía, mi área, que otros ven, me ven de afuera y ven que no tengo pelo, estoy pelado acá, pero yo no lo veo. De hecho, cuando me empecé a quedar sin pelo, no fui yo el primero en darme cuenta. Fueron otros que dijeron, Edgardo, estás quedando pelado. ¿Se entiende esto? Lo que es el área ciega. ¿Sí? Dejen de anotar, contéstenme, están todos anotando y ninguno me contesta. Bien, sí, ok. Y luego está, ¿sí?, esto se llama el área oculta, que es el área que es conocida por los demás, ¿sí?, pero que está oculta a mí mismo. ¿Sí? Ah, perdón. Esta sería acá la pelada, acá. Ahí ya me sale. Exacto, Alfred. Esa era la cara que veían ustedes. Que decía, Edgardo está hablando cualquier verdura. ¿Sí? Ok. Ahora sí. Entonces, esta voy a borrar. Este borradorcito. Acá. Bien. El área ciega es la que es conocida por los demás, bueno, acá, y desconocida, ¿sí?, por uno mismo. ¿Bien? Y el área totalmente desconocida es área que no es visible ni para otros ni para mí mismo. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahora la ecuación? ¿O no? ¿O ejemplificamos? Sí, Alfred. A ver, te habilito el micro. Adelante, Alfred. Ya, es que a la hora de corregir, repetiste lo del área ciega en vez de aclarar lo del área oculta. Tal vez si recapitulas desde ahí. Ok, acá está. Vamos de nuevo. El área ciega es conocida por los demás, desconocida por mí mismo. Y el área esta, la oculta, no es conocida por los demás y es conocida por mí mismo. En realidad había dicho bien al comienzo, me mañé luego. ¿Sí? Voy de nuevo, miren. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Voy a dar ejemplos para que se entienda.
porque yo me entiendo mejor que con ejemplos que así tan linealmente. El área libre es la casa de cristal. ¿Estamos de acuerdo? Todo se ve. ¿Sí? Bien. El área ciega es lo que yo conozco, desconocido por mí, conocido por los demás. La pelada. ¿Sí? Ahora sí. ¿Sí? Ustedes me ven, pero yo no puedo verla. El área oculta sería la caja fuerte. ¿Sí? Es ahí donde tengo 3 millones de dólares de todos los cursos que he vendido, ¿sí? Que ustedes no saben que está ahí, ¿sí? Pero que no es conocida por los demás, pero sí es conocida por mí. ¿Se entiende? Y el área desconocida es ese páramo que está en algún lugar, ¿sí? Que ni yo conozco ni ustedes conocen. ¿Sí? Pueden llamarle, no sé, el campo cuántico, el misterio de la vida, no lo sé. La mente inconsciente, la mente... O sea, esa área que no es conocida ni por mí ni por una. Es una área desconocida completamente. ¿Ahora queda más claro? ¿Sí? Ahora lo que estarán diciendo que Edgardo está bien, pero no entiendo qué diablo tiene que ver después de todo. Te enredaste, Edgardo, estoy tratando de entender esto, pero ¿qué tiene que ver con la manipulación? Y con la mentira. ¿Qué creen que tiene que ver? A ver, levanten la mano, a ver. Voy a dejar de compartir para verlo. Alfred, ahí te habilito el mismo. ¿Qué tiene que ver con la manipulación? Tiene que ver que cuando hay algo que tú no quieres demostrar a los demás, haces todo lo que sea por ocultarlo, mantenerlo lejos del escrutinio. Oh, bien. ¿Y qué pasaría? Mira que, gracias Alfred, ¿sí? ¿Qué pasaría si alguno descubre eso que yo no quiero que se descubra? ¿Tendría alguna herramienta a su favor si quisiera manipularme? Cecilia tiene Sí, la mano ¿verdad? levantada. Ah, voy con Ceci. Gracias, Alfred. Voy con Cecilia. Sí, Ceci, adelante. Será contestando a la pregunta de la manipulación. Sí, Sí. porque estás, por ejemplo, dando el ejemplo de los que mienten sabiéndolo, pero también están los que mienten sin saber lo que son los de esa área oculta, donde que están los por qué. Yo uso mucho esa herramienta en mi trabajo y entonces en esa área, cuando los mando a hacer ese ejercicio para que lo traigan a la sesión, luego esa última área, ellos me dicen, pero ¿qué voy a escribir ahí? Porque si no lo conozco, ¿cómo lo voy a escribir? Y yo le digo, ahí van los por qué. ¿Por qué haces esto de esta forma? ¿Por qué le temes a esto? ¿Por qué sientes así? Los por qué, por lo menos yo se lo abrevio los por qué, para que ellos escriban ahí cosas que le preocupan mucho, pero realmente no entienden el porqué de su sentir, de su pensar o de su actuar. Entonces, Bien. en ese caso, eso, hay quien miente sabiendo porque quiere ocultar algo, pero hay quien miente y realmente no entienden ni siquiera unos procesos que están pasando consigo mismo. O sea, hay las dos cosas, ¿no? Pero sé que estás hablando del que miente para manipular, que ya lo hace con toda la intención. Bien, bien, gracias. De hecho, es algo que ocurre puntualmente en aquellos, acá hay muchas personas que hacen coaching, que hacen terapia, psicología y todo lo demás. Está el famoso, en los procesos de coaching, el famoso darse cuenta, ¿no? La persona muchas veces aparece con toda certeza diciendo, expresando que está sintiendo, pensando o percibiendo las realidades de una manera hasta que se da cuenta de que realmente no era así. Hasta ese momento, pues estaba engañado, se estaba mintiendo o estaba mintiendo, pero no se daba cuenta de ello. ¿Sí? Fíjense que la importancia de esta ventana de Johari para reflexionar sobre la manipulación y sobre la mentira. ¿Será que está bueno que ser absolutamente transparente, estar en esa casa de cristal todo el tiempo? ¿Qué opinan? ¿Será bueno? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Estar expuestos todo el tiempo, pues claramente no está bueno. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos dando elementos a través... ¿sí? Naturalmente todos tenemos fortalezas y debilidades. ¿Sí? Y
Y lo cierto es que hay personas que actúan mal, ¿sí? Que infringen la ley, que se aprovechan de otros, o sea, no vivimos en un mundo ideal. ¿Bien? Si bien desde la PNL solemos decir que no existen personas malas, sino personas heridas, pero el hecho de que pensemos de que no existen personas malas no significa que no actúen, ¿sí? De una manera que muchas veces infringen la ley y perjudican a otras personas. Es un tema mucho más profundo. Estar en la parte esa donde hay algo que no es visible para mí, ¿sí? Como mi calvicie, pero sí es visible para otro. ¿Será que eso puede darme una desventaja para ser manipulado? ¿Qué creen? ¿Y de qué forma? A ver, pensemos entre todos, así, ¿sí? A ver, ¿de qué forma? Lo traigo acá para que reflexionemos. A ver, ¿quién quiere reflexionar sobre esto? El hecho de que todos tenemos cosas que, ¿sí? No son visibles para nosotros, pero otros sí la ven. Un mentor me ayudaría, por ejemplo, ¿no? Un mentor bien intencionado me ayudaría a ver esa parte que yo no estoy viendo de mí, ¿sí? Para encontrar allí recursos, miradas, herramientas que no estoy viendo y no me ayudan. Pero en la vida solo nos encontramos con mentores. ¿Qué pasa si alguien ve algo que yo no veo? ¿Y qué podría hacer con eso? A ver, voy a leer, creo que hay comentarios acá y por ahí. No lo estoy viendo. Ah, ok. No, muy bien. Bien. ¿Quién se anima a reflexionar sobre este punto? Sí, Alfred, adelante. Ahí te habilito. Carola dice usarte. Ensarte. Usarte. Ah, usarte, ok. Sí, sí, coincido. Alfred, adelante. Lo que me viene primero es la metáfora de Pinocho. Él no se ve a sí mismo como un muñeco de madera, pero el empresario que luego eventualmente lo explota, ve el potencial en él, ve una marioneta que puede Bien. funcionar sin hilos. Entonces, lo que él no ve en sí mismo, el otro lo ve para manipularlo y llevarlo a sus fines. Ok. ¿Cuántas veces ha pasado, de hecho atravesado por esos procesos, donde alguien nos dice, en un ámbito laboral o en una relación o en un equipo de trabajo, ¿sí? Subestima tu trabajo, minimiza tu trabajo? ¿Por qué? Porque si te das cuenta de tu potencial, él se ve perjudicado. Porque algo que le estás entregando cierto valor, si te dieras cuenta de ese valor, cotizarías de otra manera y no le convendría. ¿Se va encontrando, van teniendo clara la situación? ¿Ok? ¿Bien? Los invito de nuevo a los que están con camarita apagada a que vengan por unos minutos nada más a la casa de cristal. Así los vemos y me ven. ¿Sí? Y bueno, luego está el otro. Cuando yo tengo algo que yo veo y los otros no ven. Y eso sí, lo cuidamos, ¿no? Es como la caja fuerte, ¿no? Donde tengo... ¿sí? Y si alguien me pregunta, ¿tienes caja fuerte? Doctor Leandro, ¿sí? Si alguien me pregunta, ¿usted qué me recomendaría como abogado? Si alguien viene y me pregunta, Edgardo, ¿sí? Obvia la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo voy a decir? ¿No? Menos sabiendo que soy... ¿sí? Claro, me diría a usted, págueme por tonto, no por los consejos, me diría el abogado, ¿no? Entonces, claramente no. Y si alguien viene y nos pregunta, Edgardo, ¿así que pusiste una caja fuerte en tu casa? No. No voy a decir que sí, ¿verdad? Es lógico. ¿Se dan cuenta que la mentira es funcional? ¿Sí? Tiene una función social, tiene una función biológica. ¿Qué? A ver, doctor. ¿Sí? ¿Qué es eso? Yo estoy muy atento a su lenguaje corporal porque de eso se trata lo de hoy, así que, a ver, ahí te habilito el micro. A ver, ¿qué fue el...? Esto se llama gesto emblemático. Ahora sí, no, ¿Sí? En Argentina... expresar, no quería hablar, que es más Dime, o menos, dime. en realidad todo depende del contexto. Porque una cosa es si te pregunta a tu hermano si tenés caja fuerte y vos justo la pusiste para pedirte el dato de quién te la puso para Claro, el colocarla, y contexto. otra cosa es frente a un tercero pues podés sentir desconfianza. Todo tiene Bien. una razón de ser, quizás. Bien. Bien. Bueno, hasta ahí nomás porque después después de cuántas palabras ya es consulta, doctor. Después de 40, 50 ya no es, ya es consulta. Ok, bien. Entonces,
Bien, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Y qué pasa ahora? Acá lo voy a hacer pensar un poquito. ¿Qué pasa con ese páramo que yo no veo y otros no ven? Está acá para que piensen, ¿eh? Y van a ver que tiene mucho que ver con la mentira. Es como si yo les digo, a ver, quiero que piensen, ¿sí?, en el nombre de su mamá, que no sea el nombre de su mamá y que no empiece con M. Escríbanme ahí. Quiero que piensen en el nombre de su mamá, que no sea el nombre de su mamá y que no empiece con M. A ver, escríbanme en el chat. Rapidito. Piensen, escriban el nombre de su mamá, que no sea el nombre de su mamá y que no empiece con M. Bien. ¿Paula es el nombre de tu mamá? ¿Paquita? No. Ok. José, ¿Regina es el nombre de tu mamá? Ok. ¿Qué pasó cuando les dije eso? Quiero que piense en el nombre de tu mamá, que no sea de su mamá y que no empiece con él. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué me cuenta? ¿Sí, Alfred? Hubo una inducción sutil que nos indujo a poner el nombre de pila de la mamá. Ok. En tu caso, ¿qué escribiste, Alfred? El nombre de mi mamá, Rosita. Ajá, pero yo dije que no sea el nombre de tu mamá. Ah, entonces no entendí. O sea, mentiste. Sí. ¿Sí? Porque los induje a mentir. Yo estoy diciendo, ¿sí?, que no sea el nombre de tu mamá. Lo estoy induciendo. Sé lo que sé que han escrito, están mintiendo. Porque lo estoy engañando. ¿Sí? ¿Se entiende? Astrid. A ver, ¿dónde está Astrid para habilitarte? Ahí está, Astrid. Dime. Que sí, es cierto, nos indujiste a mentir y también nos indujiste a pensar un nombre con M, a pesar de que dijiste que no fuera con M, porque el primer nombre que se te viene a la cabeza es con M. O sea, hay un proceso de manipulación, pero más allá de eso, lo estoy induciendo a mentir, pero además, ¿qué hago qué pasa en su mente? Paquita, a ver, ¿qué pasa en tu mente? O mentiste o quedaste dando vuelta ahí, ¿sí? Pensando. A ver, ahí te habilito, Paco. Ahí. No, definitivamente me confundiste, porque de frente yo pensé, cuando no con M, dije María y lo puse, ¿ah? Y la primera persona que pensé en el nombre de mi madre. Entonces es una cosa de locos hasta que... ya, ahora, esto quiere. Pero fue una confusión fuerte. Es una confusión. ¿Y qué pasó? ¿Sí? A ver si coinciden conmigo. ¿Sí? Aquel que lo puso así porque entendió una cosa, mintió. Pero ¿a cuánto les pasó que quedaron dando vuelta ahí? ¿Pero qué carajo dijo Edgardo? ¿Cómo? ¿Sí? Sofité tiene la mano levantada. Ok, ahí voy con Sofi. Cierro la idea. Mentir requiere de mucha energía. No es fácil mentir. Si tienen que pensar en algo como el nombre de mi mamá, que no sea el nombre de mi mamá y que no empiece con M, tienen que gastar mucha energía. No es fácil mentir cuando uno no es experto. ¿Sí? Hay gente que es experta, se prepara, ¿sí? Son atletas de la mentira. ¿Sí? Entonces, pero no es fácil mentir. Y como no es fácil, ¿sí?, es detectable. Y ahí es donde entra el otro aspecto, que es la comunicación no verbal, la PNL, que ya vamos a ir hacia ahí. Voy contigo, Sofi. Adelante. A mí me sonó como si fuera una adivinanza, ¿viste? Porque cuando Ajá. uno es chico te dice que es un tigre que no, el tigre no sé cuál que wow, a mí me sonó como una adivinanza de chico, eso. Ok. Y Bien. eso ¿Y el resultado? me sonó como una adivinanza. ¿Y el resultado? Mentiste. No, porque le puse el segundo nombre de mi mamá, no empieza con M, Teresa, pero es el pero nombre podría de tu ser mamá. cualquier No, me mentiste. No esperaba eso de ti. La verdad, no lo esperaba. Ok.
Bien, ok, bien. Gracias, Sofi. José, adelante. Ahí te habilito, José. Gracias, Gato. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, José? Primero, cuando dijiste que piensen en el nombre de su mamá, y luego dijiste que no sea el nombre de tu mamá, pero al decirme que no sea el nombre, como que mi mente no reconoció la palabra no y escríbelo, y eso fue lo que hice. Fuiste. Bien, Sí, sí. bien. Bien. Es un, claro, o termina en mentira, o si uno se toma el tiempo para elaborar una respuesta, o sea, para no caer en la trampa, comienza, ¿sí?, todo un proceso muy engorroso, porque en la mentira intervienen básicamente 4 áreas del cerebro: el neocórtex, la memoria, la amígdala y el sistema límbico, que además es toda una estructura, no es solo un área, ¿sí? El sistema límbico es toda una estructura, ¿sí? Entonces, por eso, la mentira, cuando no está entrenada, es difícil de sostener. Alguien escribió por ahí, creo que Flavia, que es cierto, es difícil de sostener la mentira. Un truco para detectar la mentira, ¿sí? Cuando, fíjense, normalmente cuando, lo vamos a hacer de una manera más inductiva, ¿sí? Les voy a contar 2 historias. Historia 1, historia 2. Y ustedes me van a decir cuál es la verdadera. Una va a ser completamente verdadera y la otra va a ser completamente falsa. ¿Sí? Entonces, voy con la primera. Hoy hizo mucho calor acá en el norte de Argentina, muchísimo calor, ¿sí? A tal punto que en el segundo piso de nuestra casa, que es la que no está protegida por otro piso, básicamente acá donde estoy, hace mucho calor. Y como ustedes conocen, yo tengo una rutina que antes de dar una clase a mí me gusta salir de casa, y más si hacía mucho calor dentro de casa, salí, fui a buscar un lugar donde preparar mi clase. ¿Sí? Que de hecho acá la tengo. Saben ustedes que siempre hago un mapa mental de la clase. ¿Sí? Porque ya me preparo. Cuando vivía en Buenos Aires, hasta hace unos meses, ya tenía como... Buenos Aires es una ciudad donde hay muchos de estos lugares. Acá donde estoy, que estoy en Catamarca, norte de Argentina, y además retirado del centro de la ciudad, ¿sí?, que es muy tranquilo, hermoso, mucha naturaleza, pero ese tipo de lugares está un poquito lejos. Pero me calcé mi gorrito, la mochila, que ustedes saben que llevo 400 libros aunque vaya a una cuadra, mi mapa mental, me fui, me senté, pedí un agua, así como esta, pero más chica, y un café, sin azúcar, sin nada, pues estaba en horario de ayuno. Y me senté. Tuve 2 horas, 2 horas y media, y volví a casa. Es historia 1. Historia 2. Bueno, algo les conté, saben que estoy haciendo ayuno intermitente, saben que me gusta testear físicamente mi cuerpo, entonces eso de las 2, 3 de la tarde, decidí ponerme la mochila, ¿sí? Ya no llevé cuaderno ni libro, pero sí puse la mochila con una toalla, una botella y dije, voy a salir a buscar. Acá muy cerca hay estribaciones de montañas y algunas montañas, y dije, ok, 2 de la tarde, voy a potenciar mi ayuno intermitente gastando calorías, subiendo cerros, bajando quebradas, y me fui a un cerro que encontré por ahí, subí por un camino pedregoso, lleno de tierra, como hay mucho sol, el polvo se levantaba, tenía que sacar y sacudir mi gorro a cada rato, hasta que llegué a la punta de una montaña, de ahí avisoré toda la ciudad, ¿sí? Miré, y al cabo de unos 30, 35 minutos, empecé a descender, ¿sí?, por la montaña, y llegué a mi casa acá, y recién ahí me puse a preparar la clase. Esa es la historia 2. ¿La 1 o la 2? Escríbanme. ¿Cuál es la verdadera? No cuál es la falsa. ¿Cuál es la verdadera? ¿La 1 o la 2? Escríbanme en el chat. A ver, ahí los leo.
1. Susi, 2. Okay. 1. Casi por unanimidad, la 1. Bien. Eso significa que soy un pésimo mentiroso. ¿Sí? Porque la 1 es la verdadera. ¿Sí? ¿Y cómo se dieron cuenta? A ver, ¿quién me... 2 o 3 quiero que... a ver, Astrid, ahí te habilito. ¿Cómo se dieron cuenta? Ahí está, sí, dime. Cuando relatabas la historia 2, tus accesos oculares buscaban información. No, lo que hacen PNL no vale. No. Lo que hacen PNL no. Ok, bien, mis accesos oculares, ok. Me delataron mis accesos oculares. Ok, ¿algo más, Astrid? ¿Algo más? No. Ok, bueno, gracias. No sé para Estaba qué Mercedes Barraza con la mano levantada también. No le puedo mentir nunca más. Ok, Mercedes, adelante. Ahí te habilito, Mercedes. Estaría listo para que active. Ya está, Mercedes, está listo. A tu tiempo, cuando quieras. No, pero debería estar en la sala de... ¿Dónde debería estar Mercedes yo? ¿En la sala de frío, de ruido? Porque está con la cámara apagada. Pero bueno, vamos a escuchar. Vamos con Alfredo. Bueno, vamos con Alfredo hasta que llegue Mercedes. Ok, aparte de lo que dijo Astrid, que coincido de los accesos oculares, en mi caso, calibración auditiva, tu tono de voz es más alto cuando mientes. Bien. Se ve que me conocen algo ustedes, ¿no? Bien, y eso es muy importante, fíjense, ¿sí? Porque la mentira es fácil de detectar. No es fácil de detectar, pero se facilita cuando tenemos el conocimiento previo de la otra persona, que en comunicación no verbal se llama línea base. Vamos a repasar eso porque hay elementos que trae la PNL que les van a ayudar a ustedes a detectar este tipo de cosas. Muy bien, Alfred, muy bien. Voy con Malena. Ahí te habilito, Malena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Malena? Qué bueno verte. Hace un tiempo que no nos vemos. ¿Estás en Lima? No, yo estoy en Canadá, yo vivo en Canadá. Estás en Canadá, ok. Pero son no. las 7 de la Estás en Canadá, ok. Sí. Bueno, yo iba a decir, quería justamente ponerte eso para ver todos esos registros en el corporal, pero solamente tengo la vista, me tomó un tiempo habilitar la vista. O sea, tenía la vista de todos, ¿no? Pero no importa. Ok. No me veías a mí. Yo me refería más al contenido de la historia, porque era una historia que no era, no era congruente, no se sostiene. Está. Bien. Entonces, bien. Analizando las etapas, ayuno intermitente, generalmente uno hace, generalmente digo, se hace ejercicio en el día y no necesariamente uno ayuna en la mañana, puede ayunar en la noche. Pero tiene que dar un espacio y de ahí, volver a comer. Entonces, tú estabas mencionando que estabas haciendo el ayuno intermitente y para maximizarlo, te pusiste a hacer ejercicio en 1 hora, pero era un ejercicio intenso, ¿no? De ir a la montaña, ver unas quebradas y todo eso, y después regresar y recién preparar tu curso. O sea, es como demasiado estrés. No había, exacto, no estaba que había... Ok, perfecto. Bien, gracias. Fíjense a lo que se ha ido refiriendo cada uno de los compañeros. Malena hizo referencia a ciertas incongruencias, inconsistencias en el relato, Astrid a los accesos oculares, Alfredo a lo auditivo. En comunicación no verbal, la científica, les voy a hablar porque está la otra comunicación no verbal de muchos personajes que aparecen en televisión, ¿sí? y escriben, digamos, para la tribuna, como se suele decir, y no es tan científico. Hace referencia a lo que en comunicación no verbal se llaman canales, que no son los mismos canales que estudiamos en programación neurolingüística, ¿sí? Son 6 canales en la comunicación no verbal, y cuando se analiza científicamente, cuando se hace un análisis de la comunicación no verbal de las personas, se analizan los 6 canales y además lo que se llaman pines o microexpresiones que existen dentro de cada canal. Que dentro de cada de esos 6 canales existen
determinadas microexpresiones. Por ejemplo, en el canal auditivo no solamente se ve lo que muy bien marcó Alfred, que es el volumen, sino la velocidad. Hay personas que cuando, te lo juro, no te miento, ¿sí? O sea, bajan el tono de voz, ¿sí? Eso marca, no una mentira, marca lo que en comunicación no verbal se llama una incongruencia comunicacional, que no significa que miente, significa que cambió su línea base. Es decir, normalmente hablo así y aquí hablo de otra manera. O normalmente hablo así y ahora, te juro, subí ese cerro, era muy alto el cerro y tuve que hacer mucho esfuerzo. Notan que no es solamente, ¿sí?, la consistencia del lenguaje, sino el ritmo, el volumen, el tono. Dentro de cada canal hay distintos. En total, entre los 6 canales y los distintos pines que le llaman o microexpresiones, hay 60. Y para medir científicamente, que es lo que hace el FBI, la policía y muchos otros investigadores, ellos toman una película, filman a la persona, pasan por fotograma, y en cada uno de esos fotogramas van detectando estas microexpresiones. Y hay una fórmula que se llama 327, que significa detectar 3 de estas microexpresiones en por lo menos 2 canales en 7 segundos. De 60 pines hay que detectar 3 en 2 canales en 7 segundos. Pues se llama, ¿sí?, la fórmula 327 de la comunicación no verbal. Es una fórmula científica, ¿sí? Pero para eso hay que hacerlo, ¿sí?, en un laboratorio, ¿sí? Los investigadores lo hacen. El ser humano no le está dado naturalmente, salvo que tenga dotes extraordinarias de percepción o muchísima práctica, detectarlo esto tan fácil, salvo que sea muy evidente. Bien, voy con... ¿Veía más manos levantadas? ¿O ya no? ¿Ya la bajaron? Ah, sí, María Alejandra. Ahí voy contigo, María Alejandra. A ver, fíjate ahí, si ya está. Ahí está. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Yo Buenas sentía noches. que titubeabas. Bien. La primera la contaste, y la segunda como que no te venía la idea Bien, siguiente. bien. Ahí encontraste otro pin en el mismo canal de Alfredo, ¿sí? Que es lo auditivo, ¿sí? No, es otro canal, que es estilo, ¿sí? El estilo de comunicación, que no tiene que ver con ¿cómo sería esa? Con la voz, ¿sí? Sino con el estilo. Es otro canal, son distintos. 2 distintos canales. Ok, voy con... Gracias, María Alejandra. Voy con Irene. Irene Mireya Morales Rojas. Hola, Irene, ¿cómo estás? Hola, hola, gracias. Aquí desde México los saludo. Pues escuchándote con atención y mirándote, yo soy mucho de la mirada por el lenguaje corporal. Entonces Ajá. tu lenguaje corporal cambió de la primera a la segunda, era como un cuento, ¿no? Cuando nos dijiste, y entonces vi, eso para mí fue muy determinante mirar que la segunda historia no era verdad. Bien. Ahí Irene fue a otro canal, el del cuerpo, ¿sí? Y dentro del cuerpo hay distintos pines, distintos microexpresiones. O sea, no es tan simple como por ahí se dice, que si se rasca la nariz, que si mira para acá, ¿sí? Es mucho más complejo, hay que analizar mucho más, ¿sí?, en un contexto, ya vamos a verlo, para tener certeza. Gracias, Irene. Bien. Vamos a hacer un poquito más, ¿sí? Y luego vamos a ver cómo vamos a profundizar desde la mirada de la PNL y la comunicación no verbal, ya científica, ¿sí?, cómo se puede detectar la mentira, y vamos a ver distintos tipos de mentira. Vamos a ver, yo ya lo hice, este es un juego que es un test, yo ya lo hice y me salió tal cual, tal cual. Soy malísimo, mintiendo soy muy malo, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer un test, cada uno lo va a hacer ahí, donde está, a ver si son buenos o malos mentirosos. ¿Sí? ¿Conocen la letra Q? ¿Sí? ¿Sí? Como viene en el colegio, la O con la colita, ¿verdad? ¿Sí?
Esa es la letra Q, la de queso. ¿Bien? La de kilo, dijo alguien uno. Sí, ok. La Q de kilo. Bien, no. En este caso la Q de queso. ¿Por qué se ríen? ¿No se escribe con... ¿Queso no se escribe con Q? Qué mentirosos que son. Bien, ok. Entonces, digo, eso es lo que decía hace un momento una de las Ceci, ¿no? O sea, si yo soy ignorante y les digo esto, yo estoy convencido, ¿sí?, que kilo es con Q, entonces técnicamente no estoy mintiendo. Aunque no estoy diciendo la verdad, porque la verdad es que no se escribe. ¿Me explico? Bien. Entonces, ¿qué van a hacer? Miren, esto es muy rápido, ¿eh? Muy rápido, no se vale pensar. ¿Sí? A la cuenta de 3, ¿sí?, cuando yo les diga 3 sin pensarlo, van a dibujar en su frente con este dedo, ¿sí? Disculpen, ¿no? No le estoy haciendo... con este dedo van a dibujar la Q, con colita y todo. Rápidamente. 1, 2, 3, dibujen en la frente la Q. En su frente. ¿Bien? Ok. ¿Para dónde quedó la colita? ¿Para su derecha o para su izquierda? ¿Bien? El que quedó para la derecha, no sabe mentir. Y el que quedó para la izquierda es un gran mentiroso. ¿Quién le quedó para la izquierda? Ahora nadie levanta la mano. ¿Quién le quedó para la izquierda? Ah, bien, Astrid. Se hace cargo. Bien. Eso es. Ahí está. Eli también. Ahí está. Esas son personas con personalidad, con agallas, con mentirosos. Ok. Bien. Bien. Es un test psicológico, ¿sí? Lo hacen los psicólogos, no sé si a mí me funcionó y ustedes lo validaron. Yo cuando hice quedó para la derecha y ahora que fui, pues un desastre mintiendo, todo el mundo se dio cuenta que estaban en bien. ¿Sí? Ese es un test muy interesante. Bueno, vamos a cerrar, antes de cerrar, y luego, ¿sí?, les voy a contar que como siempre suelo hacer, ¿sí?, les vendo algo, y les voy a contar qué es lo que viene, y por supuesto, siéntense libre de quedarse y escucharme, o irse, ¿sí?, desagradecidos, o quedarse y escuchar pues la propuesta que tiene que ver con esto que estamos viendo ahora. Hay 9 tipos de mentira, ¿sí? Quiero darle alguna referencia de lo que estoy hablando, ¿sí? De dónde viene toda esta información. Paul Ekman, ¿sí?, es un psicólogo y referente, es el que comienza a estudiar, el primero en realizar, no el primero, ya Darwin había hecho ciertos estudios, pero Ekman es que hace un estudio de campo, un estudio antropológico, sociológico, sobre las emociones y cómo expresamos las emociones. Que sigue el estudio de un famoso Tompkins. Tompkins, les cuento algo anecdótico que me acabo de acordar. Tompkins era un antropólogo, un estudioso, pero tenía un defecto. Le gustaba mucho apostar a los caballos. Y bueno, en realidad para él no era un defecto, porque ganaba bastante dinero con los caballos. ¿Y cómo lo conseguía? Él, antes de cada carrera, como era muy conocido en el ecosistema hípico, llamámoslo así, él interrogaba a los jinetes, a los cuidadores y a todos los dueños de los caballos. Preguntas de, ¿sí?, cómo está preparado el caballo, cómo lo alimentaste, preguntas que no tengo el dato, pero me imagino que irían por ese lado, ¿sí? Y en base a esas preguntas, él se daba cuenta quién le decía la verdad, quién le mentía. Entonces, si él preguntaba, ¿este caballo lo preparaste bien? ¿Se alimentó bien? Ahí está, Sofi, ¿me puedes...? No te estoy diciendo que seas apostadora, ¿no?, sino que conoces de caballo. ¿Qué preguntas podrían ser, Sofi? A ver, para saber si un caballo está... A ver, voy a apelar a tu... Es un lujo acá la academia. Tenemos abogado, bioquímico, experto en caballo, de todo. A ver, Sofi, a ver, ¿qué preguntas podrías hacerle a alguien que... Yo sobre todo preguntaría cómo está comiendo el caballo, ¿no? Es decir, cómo estuvo comiendo los últimos días antes de la carrera.
Porque hay caballos que son realmente muy nerviosos y saben que van a correr porque lo perciben y dejan de comer, ¿no es cierto? Después también, que lo erró, ¿no? Un caballo mal aplomado es evidentemente un caballo que no puede ganar, le va a ganar el que está mejor aplomado, salvo que, bueno, que haya una diferencia de velocidad. Okay. Entonces coincidimos, Sofi, como un experto en esa área, que hay determinadas preguntas sobre determinados aspectos que son determinantes para que el caballo triunfe, ¿verdad? O sea, si se hacen determinadas cosas. ¿Sí? Ok. Bueno, esto es lo que hacía Gracias, Sofi. Esto es lo que hacía el tal Tompkins, ¿sí? Iba, preguntaba, ¿sí? Y él se daba cuenta, él se decía, este es un caballo, ponte el caballo ganador, ¿sí? Entonces él iba y preguntaba y decía, sí, este caballo es ganador y va a ganar ahora porque se ha alimentado, hecho esto, pero también se daba cuenta cuando le decían que había hecho eso y no había hecho. Y en base a eso apostaba. Obviamente utilizaba también sus conocimientos, ¿no? Tema. No era solo otro. Me di cuenta que mintió, pero no sé nada del tema. Y dicho esto, él se dio cuenta que él tenía como un don, que en realidad no era un don, era experiencia. ¿Sí? Él inconscientemente había desarrollado, ¿sí? De tanto estar, y luego lo lleva a otro terreno, va e investiga a los bomberos. ¿Y cómo hace? Él comienza, él se da cuenta en base a su experiencia que lo que le indicaba a él, si la persona mentía o no, era su expresión facial, ¿sí? La emoción que aparecía en la persona. Y que él se podía dar cuenta, además, había desarrollado la capacidad de darse cuenta si la persona, ¿sí? Estaba triste, estaba enojada, estaba alegre, ¿sí? Sentía desprecio o asco por algo. ¿Sí? Si decía, este caballo, ¿no? Y movía acá, así, este caballo, ¿no? Voy a montar este caballo. Eso le indicaba que el hombre despreciaba el caballo y lo más probable es que no gane. ¿Sí? Bueno, no podían trabajar bien en equipo. Pero claro, él no sabía eso, no podía expresarlo. ¿Sí? En PNL diríamos que él se daba cuenta, percibía el modelo implícito, pero no lo podía explicitar todavía. Entonces dice, para probar lo que hace, va a otro campo y va y habla con los bomberos, que están en contacto con personas, ¿sí? Que están alegres porque lo sacaron del fuego, están enojadas porque se le quemó la casa, desprecian porque el bombero llegó tarde o lo que sea, en fin. Y comenzó a mostrarle fotos de personas que él consideraba que tenían esa emoción y los bomberos sí le atinaban. Y él dijo, estos hombres conocen cómo son. Eso desencadenó todo un proceso de investigación que se hizo en el campo. Él presenta, esto estoy hablando a comienzos del siglo XX, presenta en un congreso de antropología su teoría de lo que él llama las emociones básicas, que él decía que hay emociones básicas que son universales, que todo el mundo se asombra, se enoja, está alegre de la misma manera, acá en la China y en todas partes. Y hablando mal y pronto lo sacaron cagando los antropólogos, ¿sí? Le dijeron, usted está loco, listo, fracasó. Entonces, ¿qué hizo Tompkins? Con otro, ahí donde aparece Ekman y todo lo demás, que Ekman también decía que estaba loco y todo lo demás, se va a Nueva Guinea, donde había tribus que nunca habían tenido contacto con... ¿Por qué? Porque decían los antropólogos que esas expresiones eran culturales. ¿Sí? Que el asombro lo expresaban de una manera en Alemania, otra manera en China y otra manera en el Congo belga. Y él decía que no, que había emociones que todos expresamos igual. Entonces se va a Nueva Guinea. Y comienza también a hacer ese estudio en Nueva Guinea, mostraba fotos, a ver, no mostraba fotos, decía, si te imaginas que murió tu mujer, ¿sí? ¿Qué cara pondrían? Bueno, algunos se alegraban, otros se ponían tristes. Pero bueno, en definitiva, ¿sí? Él comenzaba a detectar, ¿sí? Que había cuestiones universales, ¿sí? Emociones universales. ¿Pero qué le objetan los antropólogos de nuevo? No, lo que pasa es que seguramente ellos vieron un occidental, vieron una película, vieron algo, entonces por eso copiaron eso, modelaron, diríamos, en PNL. ¿Y qué hace? Ya, este es un trabajo de campo de Ekman que comienza a hacerlo para refutarlo a Tompkins y termina dándole la razón.
porque se va a una región donde nunca había pisado un ser humano blanco, occidental, y encontró lo mismo. Incluso lo hizo con ciegos de nacimiento. ¿Y qué encontraron? Que había 6 emociones básicas que desencadenaban microexpresiones que eran universales. Y de ahí surge un sistema que utiliza, el sistema FACS, que es un sistema que utiliza la comunicación no verbal científica para detectar las emociones. Y de ahí se deriva el protocolo SCANS, que es el protocolo que se resume en la fórmula 327 que utiliza el FBI y otros, ¿sí?, que combinados constituyen la comunicación no verbal científica. Bien, después está la otra comunicación no verbal, ¿sí?, que es la que dice, ¿sí?, como Shakira cuando estaba cantándole a Piqué, se rasca la nariz, todo lo que dice es mentira. ¿Sí? O sea, está esa otra tipo de comunicación no verbal, ¿sí?, no científica de alguna manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le faltan elementos que ahora les voy a comentar, y que esto sí es fruto de mi investigación y de mi conocimiento de la PNL, pero basada en estos, digamos, en el trabajo de Paul Ekman, de Alan Pease, en el trabajo de Paula Meyer, en el trabajo, bueno, de John Grinder en la programación neurolingüística con los accesos oculares, que eso es, digamos, lo aporta la PNL, pero que la comunicación no verbal a regañadientes está aceptando. ¿Sí? Bueno, después les puedo pasar muy copiosa Bueno, Darwin ha escrito mucho en su momento, porque Darwin lo que descubrió, por ejemplo, que a la hora de pelear, los chimpancés, los elefantes, los rinocerontes y el ser humano, por ejemplo, utilizamos de la misma manera el canal corporal. ¿Sí? Sacamos pecho. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Sí? Sí. Ponemos pecho a pecho. ¿Sí? Sacamos pecho. Y eso, ¿vieron que hacen los gorilas? ¿Sí? ¿Vieron cuando 2 muchachos están por pelear que enseguida hacen esto? Se sacan la camisa. Uno puede decir, dice, bueno, ¿se saca para tener mejor movilidad? No, se la saca porque es algo instintivo. ¿Vieron lo que hacen los gorilas? Bueno. Y eso es común, ¿sí? Es algo que tenemos en común con otras especies. No es cultural. Luego la comunicación no verbal también estudia otros rasgos que le llama emblemático. Eso sí es cultural, ¿sí? No todo es universal. Hay muchos rasgos, muchos gestos emblemáticos. ¿Sí? Bueno, esto, por ejemplo, acá en Argentina puede significar más o menos. En otro lugar puede significar chao, hasta luego, ¿sí? En otro estás loco, en otro estoy feliz, qué sé yo. Puedes tener distintos significados. Esos son los gestos emblemáticos y esos sí son culturales y es muy interesante conocerlos porque si no podemos tener problemas. ¿Sí? Podemos tener muchísimos. Yo por cuestiones de trabajo, trabajé mucho tiempo con la comunidad china en Argentina. ¿Sí? Estaba asesorando una empresa que sus clientes fundamentales eran los supermercados chinos en Argentina, que hay muchos en Buenos Aires especialmente. Tienen como una especie de monopolio, por no decir mafia. ¿Sí? Entonces, descubrí ahí que cuando están contentos, los chinos gritan. ¿Sí? Y cuando hablan bajito, están enojados. ¿Sí? Entonces, cuidado, ese es un lema que tenían, porque yo trabajaba con vendedores que le vendían a los supermercados. Cuidado cuando el chino habla bajito, porque está, ¿sí?, mucho precio, mucho caro, ¿sí? ¿Sí? No conviene, ya estaba enojado. Y cuando estaba a los gritos, es que estaba feliz. ¿Sí? Entonces, los chicos aprendieron, ¿no? Los vendedores aprendieron que cuando el chino estaba a los gritos, ¿sí?, parecía enojado, estaba contento. Y cuando se reía o hablaba bajito, ojo, porque él utiliza la sonrisa como, ¿sí?, como una expresión de nerviosismo, no de alegría. Esas son cuestiones emblemáticas. ¿Ok? ¿Logré ser claro hasta acá? ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? ¿Está interesante? ¿Sí?
Okay. ¿Son mentirosos? Okay. A ver, ¿quién quiere? No, me queda hablar de los 9 tipos de mentiras y luego les voy a contar, ¿sí? Cómo pude hacer explícito un modelo. Ya saben que me conocen, que a mí me encanta, ¿sí? Investigar, leer mucho, y de todo eso que leo, extraer como modelos, ¿no? De actuación que me puedan servir. Entonces voy a cerrar con ese modelo para que les ayude a ustedes a entender cómo funciona la comunicación no verbal, cómo analizar la comunicación no verbal de las personas, ¿sí? Que desde ya les digo, no es una ciencia, y hay que estudiarla y hay que practicarla. No se guíen mucho por los gurúes que andan por ahí dando vuelta. La gran mayoría lo único que quieren es vender libros o cobrar un cash, ¿sí? Por analizar el lenguaje no verbal de los artistas, de la farándula y de todo eso. ¿Ok? Entonces vamos a ver, hago un marco abierto, luego hablamos de las 9 mentiras, así muy rapidito como para que tengan un marco de referencia, y luego les muestro el modelo, ¿sí? Y al final, ¿sí? Para los que se quedan, les comento la propuesta que tenemos sobre una diplomatura en comunicación no verbal que vamos a presentar muy prontito. Bien, ¿hay preguntas, consultas, aportes, lo que quieran? Levantan la manito y vamos. A ver, Leandro, ahí voy contigo. Yo también, doctor, si usted se expresa en más de 40 palabras, también tiene una tarifa, ¿eh? No, el tema es cortito, y es Okay, sí. la diplomatura, qué carga horaria tiene, y hacer chivo bien. Ok, eso sí, eso sí. Voy a cuidar mi lenguaje no verbal, no voy a mirar hacia... Así voy a hacer, ¿sí? Para que no piensen que estoy mintiendo, ¿sí? Voy a hablar directamente a cámara. No, a mí el concepto me recontratrae, he leído libros, me super suma, y la verdad que al negociar día a día cosas, uno cuando siente que puede percibir ciertos rasgos que está bueno percibir, suma un montón. Tenía que hacerla la de Ruliki, la que estaba dando en la Universidad de Ruliki, es un referente acá en Argentina, sí, Sergio Ruliki, sí, genial. Bueno, él habla mucho en sus libros sobre esto de los gestos emblemáticos y de la sonrisa, ¿sí? De hecho tiene un libro que lo he leído, no me puedo acordar, tiene que ver con no sé si te acuerdas de algo, ¿sí? Si lo han leído a Ruliki, pues hay un libro que habla sobre eso. Bien. Ok, gracias por el... No, si haces una diplo que no sea muy cargada de carga horaria semanal, para mí un golazo. O sea, una vez por semana, así va. Ahora comento los horarios, anticipo que va a ser los sábados. Ya te digo que no me cancho. ¿Sí? Así que bueno, ya ahora que lo presento, igual ya saben que da la grabación, pero bueno, ya va a llegar la hora de vender. ¿Sí? Ahora vamos con alguna otra. Gracias, Leandro. No, por favor. Bien, ¿no hay más preguntas? Vamos con los 9 tipos de mentiras. Bien. El primer tipo de mentira es cuando mentimos para evitar una penalidad. ¿Sí? Bueno, eso lo saben bien los abogados, ¿no? O sea, de hecho los abogados, o sea, si asesoran bien a un cliente, le dicen, hay cosas que si te preguntan, tienes que decir esto, ¿sí? Porque si no, elegir, ¿no? O sea, o vas ahí, ¿no? O mentís, ¿no? O sea, evitar una penalidad. Que desde chico empezamos con eso, ¿no? Me hace acordar una anécdota de esto de evitar la penalidad. ¿Sí? Unos primos políticos míos, vale decir primos de Elisa, de chicos eran, como suele decirse, la piel de Judas. Eran 3 hermanos que eran terribles. ¿Sí? Bueno, y de grande también, ¿sí? Pero de chico más. Y su mamá salía a trabajar y les prohibía que mientras ella esté trabajando, enciendan el televisor porque tenían tarea para hacer, tarea del colegio, tarea en la casa. Entonces ella les tenía prohibido encender el televisor. Claro, estos muchachos, ¿qué hacían? Prendían el televisor. Y mamá, ¿cómo se daba cuenta que habían encendido el televisor? Esos televisores viejos, ¿vieron? ¿Sí? Que se calentaban cuando uno los prendía. ¿Sí? Porque te acuerdas que funcionaban con esos lamparones, ¿no? Que calentaban un montón, ¿sí? Que cuando algunos lo miran cara como si tuviesen 15 años. ¿Sí? No, así que no se acuerdan de eso. Bueno, Alma, se calentaba. Entonces venía mamá, tocaba el televisor
y agarraba chancletazo a diestra y siniestra porque se daba cuenta que le habían mentido. Entonces, ¿qué hicieron los muchachos? Veían televisión, pero cuando faltaba cierto tiempo que mamá venga, lo apagaban porque aprendieron, ¿sí? qué es lo que mamá hacía. Entonces venía mamá, ¿aprendían televisión? No, mamá, no aprendimos a ver. Ah, ok. Un día, ¿qué hace mamá? Porque claro, ella se daba cuenta que le mentía. ¿Qué hace? Sale y al ratito vuelve. Le habrá dado 20, 30 minutos para que el televisor se caliente, ¿sí? Y vuelve. Cuando ven que mamá vuelve, le echan agua al televisor. Bien. Fíjense, ellos mintieron para evitar una penalidad, para evitar un daño, que son los dos casos en que uno miente. ¿Ok? Bien. Segundo, mentimos para obtener una recompensa. ¿Sí? Bueno, hay una película incluso, Leandro, ¿no? Capaz que la has visto en Argentina, Carancho, ¿no? De los abogados que se dedican a... buscan personas necesitadas de dinero, más o menos así es la trama, la vi hace mucho tiempo, que cualquier cosa me corrige Leandro, ¿no? Le dicen, andá y te tirás delante de un auto y decís que te atropelló, ¿sí? Y por ahí va, ¿no? A ver, contame un poco cómo es la caranchada, a ver, contámela, a ver si se aplica esto de obtener una recompensa por mentir. Capaz que no aplica, a ver, no es bueno el ejemplo. A ver, ahí te habilito, Leandro. ¿Cómo es el...? Sí, en realidad el concepto de abogado carancho es el que construye toda una escena donde no la hay, o sea, no hubo ningún accidente, sino que el tipo fue que se tiró arriba del coche para lastimarse especialmente, y en realidad ahí está toda la construcción que se aprovecha. No sé, ¿soy yo o no se escucha bien? Ah, perdón. Que la carancheada o la acción del carancho que hacen todo esto, ¿se escucha ahí ahora? Sí. A ver, no? Acércate un poquito más, sí, si tú ves el micro. Ahí mejor, ahí mejor. En sí, el concepto del carancho con el que se relaciona el abogado argentino típico, de que es el típico estereotipo de la viveza criolla, ¿no? Que busca un negocio donde no lo hay, y cómo lo busca, si carente de ética, le rompe las piernas a uno y lo tira encima de un auto. Ok. Con tal de sacar plata sin ningún tipo de ética, concretamente. Bien. O sea, digamos, puede ser válido, digamos, si lo tomamos como que obtiene una recompensa por todo este proceso. Una ficción a los efectos de exacto. Un resultado económico. Que no solo, gracias Leandro, que no solo es mentira, sino es manipulación, es confabulación, es mucho más que simplemente mentir. Bien, gracias. Bien, pero se entiende el concepto, ¿no? Hay una recompensa detrás de la mentira. El tercero es proteger a otra persona. ¿Sí? Me voy a meter también en el ámbito gangsteril, ya que estamos por ese lado, ¿no? ¿Sí? Supongamos que tienes un amigo, pero el amigo no se ha portado bien. ¿Sí? Se quedó con un vuelto el amigo. Pero es tu amigo, lo has metido en tu casa. Está escondido ahí en el placar de tu casa, ¿no? Y vienen. ¿Está Leandro? No, digo, ¿está Edgardo? ¿Sí? Y Leandro sale y dice, no, Edgardo no está acá. ¿Sí? Está mintiendo, pero para proteger a alguien. Ese es otro tipo de mentira. ¿Sí? Cuarto tipo de mentira, evitar ser dañado. Porque podríamos ser también, ¿no? hacer referencia a mis primos políticos, ¿no? Que ellos le mentían a mamá porque sabían que venía mamá y les daba un flor de chancletazo, pero también lo podemos extrapolar a otro ámbito, ¿no? Al ámbito judicial, por ejemplo, ¿no? Miento porque voy a recibir un daño, de pronto no físico, ¿sí? Pero un daño económico o penal o lo que sea, entonces miento, ¿sí? Otro tipo de mentira es para ser admirado. ¿Sí? Estoy en una de esas redes sociales, ¿viste? Para conseguir parejas. ¿Sí? ¿Ok? Sí, tengo buen pasar, tengo ahí 3 autos en el garage, mido 1,85, tengo ojos celestes, acá no se me ve bien por... ¿Sí? ¿Ok? O la clásica, ¿no? Sí, justamente ayer, mira, me escribió Leo Messi, ¿sí? Contando, mira, lo que le pasó a mi familia, le balearon el local, no sé si sabían, ¿no? ¿Sí? Estaba en un modo chismoso, digamos. Bueno, le balearon el local de la suegra, y qué sé yo, en Rosario, la mafia, qué sé yo. Bueno.
Ya al decir, hablé con Leo Messi, estoy mintiendo, ¿para qué? Para que usted diga, no, mira, el Gabo lo conoce a Leo Messi. Mentimos para ser admirado. Me acuerdo de esto, me vino a la mente un ejemplo para que se entienda, fíjense. Hace muchos años, acá está involucrado varias de estas mentiras. Una amiga con sus hijos pequeñitos se había refugiado en mi casa. Estoy hablando hace 20 y tantos años que yo hacía este tipo de locura. Y Elisa me seguía, ¿eh? Una amiga que se había escapado de su casa, llevándose a sus hijos, ¿sí? Abandonando a su esposo. Nos conocimos en un trabajo y la refugiamos en nuestra casa porque encima en ese trabajo no nos pagaban. O sea, todo mal esta mujer, ¿sí? Para nosotros también, pero la refugiamos en nuestra casa. Era una muy linda mujer y ella había estado trabajando en un lugar, había alquilado una casa, no podía pagar por todo lo que le había pasado, ¿sí? No le pagaban el trabajo, el marido la perseguía y todo lo demás. Nosotros teníamos nuestra casa y un día llega a la casa un policía. ¿El policía qué había hecho? Tengo entendido que los policías tienen acceso a datos que un mortal no tiene, es ilegal, pero lo hizo, ¿sí? Datos a través del número de celular, y había dado, a través de un cruce que habían hecho, no sé qué, había dado con la casa y llegó a la casa, ¿para qué? Para reclamarle a nombre del ex locador los meses adeudados de alquiler. Dicho esto, teníamos un amigo que no era abogado, pero era de esos, era contador, se hacía pasar por contador, abogado, un amigo en común, ¿sí? Y dice, ajá, ¿quién fue ese? Ya vas a ver quién es. Entonces, ¿qué hizo? Fuimos a la comisaría. ¿Sí? Así, ¿sí? A la comisaría a buscarlo, al infame que había osado, ¿sí? Molestar a nuestra amiga. ¿Y con qué arma iba mi amigo, y yo secundándolo, con una tarjeta, las tarjetas personales, pero no de él, la tarjeta personal de una política muy importante, pero que él no conocía. Un día se había cruzado con la política, le había hecho un trámite y ella le había dejado la tarjeta. Tomá mi tarjeta. Él fue con esa tarjeta y se la puso ahí en la cara al comisario para amenazarlo, diciéndole, mire, que la próxima vez hablo con esta persona. Y cuando salimos todos los policías nos hacían. ¿Bien? ¿Mentimos? Claramente mentimos. ¿Sí? ¿Pero para qué? ¿Sí? Para defendernos, para evitar un daño, para protegernos por una serie de cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un repaso. Acá tengo mi blog. Evitar penalidad. Obtener una recompensa. Proteger a otra persona. Evitar ser dañado. Ser admirado. Salir de una situación incómoda, que podía caber para esto porque fue una situación muy incómoda, ¿no? Que llegue la policía a tu casa, toque la puerta y te amenace la policía, pues claramente, ¿sí? La policía accionando ilegalmente. 7. Evitar la vergüenza. ¿Sí? Me acuerdo, ¿no? No voy a dar detalles porque es incómodo, ¿no? Pero me acuerdo, siendo adolescente, la puerta cerrada de mi dormitorio y mamá, Edgardo, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando, mamá. Estoy ocupado, mamá. Y estaba haciendo otra cosa. Inconfesable. Entonces, para evitar la vergüenza que mi mamá me vea haciendo eso inconfesable, mentía. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Qué mente maliciosa que tiene. Ok, bien. Mantener la privacidad. También puede aplicar eso. ¿Sí? ¿Sí? De pronto estoy en un chat. ¿Sí? Se da mucho hoy, ¿no? Están los chats y los chicos se transfiguran muchas veces en los chats, ¿no? De hecho, está ahí sexo virtual a través del chat, ¿no? Y de pronto está el muchacho en el chat con sus amigos, amigas, qué sé yo, ¿sí? Y la mamá toca la puerta, ¿puedo pasar? No, mamá, estoy desnudo. O no, mamá, no, pues, no sé, estoy enfermo. No, mamá, o sea, lo que sea, para mantener mi privacidad, miento. ¿Se entiende? ¿Ok? Y la última, ¿sí? Que ahí hay un hilo conductor con la manipulación, es para ejercer poder. Que ahí lo dejo al hilito para una próxima que vamos a hablar sobre cómo
se manipula para ejercer poder, que es un tema muy actual, demasiado actual. ¿Sí? Cómo se puede manipular la realidad, mentir descaradamente y hacer que todo eso parezca real, que lo creamos para ejercer poder. ¿Cuándo miento para ejercer poder? En una relación, por ejemplo. ¿Sí? A ver, los hago pensar de nuevo. Denme un ejemplo. A ver. En una relación, en un equipo, ¿cuándo puedo mentir para ejercer poder sobre otro? ¿Sí? Hay, digamos, hay una diferencia entre manipulación e influencia. Hay un video muy... Ahora les doy el micro, pero quería ejemplificar. Hay un video muy interesante que lo usa mucho en motivación, donde un entrenador está en el fútbol americano, es parte de una película, está en la previa de un equipo que se ve que no las tiene todas consigo, técnicamente, físicamente, motivacionalmente, están por jugar con el mejor equipo de la liga, y hay todo un discurso derrotista, ¿sí? En el ámbito. Entonces, capta eso el entrenador, llama al líder y le dice: ¿a qué? Te desafío. ¿Sí? Vas a atravesar en 4 pies, vas a ir hasta la yarda 25 con un compañero subido arriba tuyo. Y le dice: pero no vas a ir hasta la 25, vas a ir hasta la 50, pero vas a ir con los ojos vendados. No sé si alguno se acuerda. Entonces, le miente que tiene que llegar hasta cierto lugar, pero como va con los ojos vendados, lo va arengando, lo va arengando, lo va arengando, y cuando le saca la venda, ha cubierto todo el campo. Y ahí aprovecha para decirle: ¿se dan cuenta que siempre podemos dar más de lo que creemos que podemos dar? Miente, pero con una intención positiva, motivarlos, ¿sí? Que vean esa área, ¿sí?, oculta que ellos no ven y que él como entrenador sí está viendo. Utiliza la ventana de Johari acá en este caso. ¿Se entiende? Ahora, ¿en qué caso eso alguien lo utiliza para ejercer poder? A ver, ¿quién me acompaña con esto? Y de ahí ya les paso a compartir el modelo de comunicación no verbal desde la PNL. A ver, ¿quién me da un ejemplo de cuando alguien miente, manipula para ejercer poder? Si no me contesta, lo saco de la sala. Bueno, ahí estoy. Bien, ok. Estoy mintiendo porque no lo voy a sacar, pero estoy ejerciendo el poder. Alfred, adelante. Mira, Edgardo, estoy en campaña. Trabaja por mí, renuncia, no hagas más cursos ni seminarios, trabaja por mí de tiempo completo, treteliza a todos los muchachos, porque en cuanto me elijan a mi gobernador de la provincia, tú vas a ser el encargado de las finanzas. Trabaja por mí. Ok, bien. Correcto, ahí estamos, ¿sí? Bueno, de hecho, el ámbito de la... Gracias, Alfred. El ámbito de la política, ¿sí?, es el ámbito donde suele ejercerse sistemáticamente esto. Por ejemplo, no lo voy a hacer, pero ya a su tiempo lo voy a hacer. Y fíjense, y soy cuidadoso con eso. Les cuento una anécdota así rapidita. El año pasado no, fue el 2021. Por ahí algunos se acuerdan de la charla que me invitaron a hablar sobre comunicación para una universidad pública de Buenos Aires, que no la voy a nombrar, ¿sí? Me invitan a dar una charla para estudiantes y profesionales sobre el poder de la palabra, y dentro del poder de la palabra aparece el tema de las metáforas. Y ahí comento yo, queriendo dar un ejemplo, ejemplificar como suelo hacer, que presten mucha atención, ¿sí?, al candidato Javier Milei, que de hecho en ese momento todavía era precandidato sería a legislador por la provincia de Buenos Aires, por la ciudad de Buenos Aires. O sea, un cargo menor, si se quiere, ¿no? Hoy está lanzado ya como precandidato y con muy buena tendencia a presidente. O sea, en 2 años, ¿sí?, su crecimiento ha sido exponencial. Ni hablar en las redes sociales, pero en ese momento era incipiente en su crecimiento.
Yo no sabía de estadística, ni sé de política, ni nada de eso, pero ¿qué veía? El uso que él hacía de las metáforas al hablar. Busquen por ahí, los que no lo conocen, Javier Milei, de hecho es muy conocido incluso a nivel global, porque ha dado conferencias en todo el mundo, utiliza mucho la metáfora. De hecho, utiliza una metáfora para referirse a la clase política, le llama la casta. ¿Sí? Entonces los ha etiquetado de una manera bastante poco feliz para ellos. Yo dije esto, nunca más me invitaron de la universidad ni me contestaron nunca más un mensaje. ¿Sí? ¿Por qué? Una universidad pública está directamente relacionada con el gobierno de turno. Y Javier Milei claramente, ¿sí? Ejerce una amenaza para el status quo político. Ese fue el análisis, no fue un análisis político, fue un análisis lingüístico, ¿sí? Desde lo simbólico, que me llamaba la atención, y creo que una de las fortalezas de Javier Milei es justamente el uso que hace del lenguaje metafórico y simbólico. Porque somos seres metafóricos y simbólicos, es a través, el primer elemento a través del cual el ser humano ejerce poder, que nos diferencia, ¿sí? A ver, el gorila manda porque es más fuerte que el otro gorila. Se pelean y el que lo apalea al otro es el líder. El ser humano que gobierna es el que cuenta mejores historias y nos cuenta mejores cuentos y crea valores simbólicos. Lo que acaba de decir Alfredo. ¿Sí? Si yo te digo, mira, ¿sí? Síganme, un famoso político argentino decía, síganme y no los defraudaré. No había una propuesta concreta, había una promesa, algo simbólico que cada uno completaba a su manera, muy de modelo Milton para los que estudian, ¿no? El uso de las nominalizaciones, entonces la persona completa en su mente eso simbólico. El ser humano nos distingue, y por eso nos hemos adueñado del planeta, porque tenemos la capacidad de contar historias, y las historias crean comunidad. De hecho, cada comunidad se crea una historia. Están los Messi lovers, una comunidad, los Cristiano Ronaldo lovers, otra comunidad, enfrentados entre ellos. ¿Sí? Cada uno defiende a su manera un valor simbólico que cada líder ejerce sobre eso. ¿Se entiende? Eso es lo que nos diferencia. Ok, redondeando, para ir cerrando. ¿Sí? Y ahí me dice Carmen, no Carmen, Patti, yo estaba leyendo en línea. Patti Gutiérrez, hola Patti, que los maestros usan ese tipo de mentiras para alentar a sus estudiantes que no pueden hacer una tarea, resolver un problema matemático. Ok, bien, hay un uso, ¿sí? del poder en otro sentido. Un mentor, ¿sí? También puede ejercer, ¿sí? La mentira como un poder, diciendo cosas que su mentí, ¿sí? O su discípulo no cree que sean posibles, ¿sí? O que de pronto no son reales, pero que lo pueden ayudar a conseguir cosas. ¿Vamos con el modelo? Ok, lo voy a ver si tengo, lo voy a escribir acá. A ver si puedo utilizar una herramienta nueva. O sea, nueva para mí, ¿sí? Pero no es nueva. Voy a utilizar acá el Canva. Vamos escribiendo desde la programación neurolingüística cuáles son los elementos que configuran un modelo para analizar la comunicación no verbal de las personas, ¿sí? Científicamente. Lo primero es lo que vamos a llamar, y que esto no es muy mencionado en general en la literatura que existe sobre comunicación no verbal, pero que para la PNL es fundamental. ¿Qué es el estado? ¿Sí? ¿Qué es el estado? Y específicamente se le llama, desde la programación neurolingüística, un estado de no saber, un know-nothing state en inglés. ¿Qué significa? Un estado libre de prejuicios, libre de diálogo interno, porque si yo quiero analizar científicamente el lenguaje
el lenguaje no verbal de las personas, lo paraverbal, todo lo que comunica no verbalmente, debo estar libre de mis propios prejuicios, ¿sí? de mis propios emblemas culturales. Porque si no, puede llevarme a interpretar de una manera errónea, ¿sí? Y la comunicación no verbal desde la PNL no interpreta, analiza para tomar decisiones. Yo no analizo al chino para saber si está feliz, si está contento, y si está contento porque ganó dinero o porque su mujer se fue y está contento. Eso no me interesa a mí, eso es una interpretación. A mí lo que me interesa es darme cuenta, en base a una serie de parámetros, de qué me sirve esa comunicación no verbal de este chino. Para entrar o para no entrar, para hablarle o para no hablarle. ¿Se entiende? No para interpretar. Y para eso debo mantener un estado mental que desde la PNL se aprende a generar de manera automática o de manera consciente para poder abordar una determinada experiencia libre de prejuicios, libre de diálogo interno. ¿Sí? Voy a dejar de compartir un minutito para verlo. ¿Está claro esto? ¿Qué significa por estado? ¿Sí? Porque si no, no estoy haciendo un análisis científico. Estoy prejuzgando, ¿sí? Estoy interpretando y estoy sacando interpretaciones que no son científicas, son según yo. Cuando yo entro libre de esos prejuicios, entrenando mi mente para hacerlo, entonces ahí es como un piloto cuando va a aterrizar, un piloto de avión. Él no dice, voy a aterrizar allá porque allá, ¿sí? Aquel aeropuerto me gusta más, tengo buenos recuerdos de ese aeropuerto. No, aterriza ahí porque los indicadores le indican que ahí le da el combustible, que ahí hay buen tiempo, que ahí está la torre de control atenta, que ahí le marca su hoja de ruta. O sea, hace un análisis científico, no emocional, no personal, no desde su gusto. ¿Se entiende? Entonces, clave, y es algo que se escapa en general, ¿sí? Para todos los, en la mayoría de la literatura y de las investigaciones que hay de cómo hacer comunicación y análisis no verbal, se escapa esto de nuestro estado. Un estado limpio, se le llama desde la PNL. Limpio de prejuicios, limpio de diálogo interno, limpio de mis patrones y de mis condicionamientos culturales, ¿sí? o tribales, si se quiere. ¿Ok? ¿Se entendió esto del estado? Bien. Voy de nuevo a compartir. Ok. Oye, ¿dónde me quedo? Espero que cambio de pantallita para ir a la que ya está. Ahí está. Ok, acá. Ahí está. Tenemos estado. Segundo, esto les va a resonar a los que hacen PNL, es lo que llamamos calibración, pero yo le llamo calibración extrema, que es una consecuencia de lo anterior. ¿Qué es la calibración? Voy primero, para los que no conocen sobre programación neurolingüística. Calibración en programación neurolingüística es agudizar la percepción sensorial. Hay una frase que me gusta de los expertos en comunicación no verbal, que ellos le llaman, es escuchar con todo el cuerpo. O, algunos dicen, ver con todo el cuerpo. ¿Qué significa? Que no se trata solamente de estar atento a lo que dice, a lo que hace, a cómo se mueve, sino estar atento a todo, como un conjunto. Esa es la calibración extrema. Y la calibración extrema se hace en este estado. Y de hecho, la calibración extrema no es un proceso consciente, sino es un proceso inconsciente, donde estamos tan enfocados en lo que hacemos que se activa nuestra visión periférica. No es nuestra... Porque cuando yo quiero calibrar con mi percepción focal, estoy activando mi parte consciente. Voy a ejemplificar para que se entienda esto. ¿Sí? Para poder analizar a una persona, la PNL propone que yo debo percibir
No diciendo, a ver, Alfredo está medio inclinado para acá, ¿sí? Su cabeza está como un 92, 93 grados, está recostado en la espalda, su respiración es alta, ¿sí? Su cuerpo denota atención y relajación a la vez. Todo eso es muy largo y muy consciente. La calibración extrema es que me permite a mí, en una sola mirada, tener un panorama, una percepción general, inconsciente e intuitiva. ¿Por qué? Porque recuerden la fórmula 327. Debo detectar 3 pines, es decir, 3 microexpresiones en 2 canales, pero para detectar los 2 debo conocer los 6 y debo conocer los 60 pines en 7 segundos. No es posible hacer eso conscientemente, ¿se entiende? Espere que hay un micrófono. Ahí está, ok. ¿Se entiende por qué la calibración extrema? ¿Sí? Yendo a un ejemplo, que lo doy siempre, volviendo a la aviación. ¿Vieron la película de Capitán Zully? ¿Sí? Capitán Zully es un capitán que le ocurre algo inédito en la historia de la aviación, que es que se cruza una bandada de, creo que son gansos, ni bien levanta vuelo, atropella, entran los gansos en el motor, se queda sin motor, sin electricidad, en pleno vuelo. Nunca había ocurrido eso. Había ocurrido aviones que se habían quedado sin un motor, pero nunca eso. Y desoyendo las órdenes y las instrucciones de la torre de control, que se dirija a determinados aeropuertos que los instrumentales le marcaban, él decide aterrizar en el río Hudson, haciendo caso a su intuición. ¿Por qué? Porque su entrenamiento, su percepción, lo llevó a tomar una decisión que era intuitiva, basada en su experiencia, en miles y miles de horas de vuelo, y no basada en una decisión consciente parametrizada. Entonces, el análisis no verbal, ¿sí? Si lo queremos hacer nosotros, que no tenemos la estructura del FBI, que pone una cámara, nos filma y luego pasa fotogramas, ¿sí? Y lo analiza frame por frame durante horas y horas y horas. No, nosotros queremos saber si ese con el que voy a firmar el contrato me dice la verdad o no me dice la verdad, ¿sí? Si la persona con la que estoy enamorado y me voy a casar y armar mi vida es confiable, ¿sí? Si mi jefe que me dijo, te prometo que te voy a aumentar el sueldo, me lo va a aumentar a cambio de tal cosa. O sea, para aplicarlo a la vida diaria de una manera, ¿sí? Asertiva, de una manera práctica, ¿se entiende? Ahora, para eso necesito este tipo de percepción y este tipo de estado mental. O sea, antes que técnica, se trata de estado mental y que ese estado mental, ¿sí? Dispare un tipo de percepción especial, agudizada. ¿Sí? Es el tipo de percepción que nos genera los mayores aprendizajes. Un niño, por ejemplo, aprende a caminar, aprende a hablar y montones de cosas maravillosas, incluso puede llegar a hablar, ¿sí? Esto se da mucho en los jugadores de fútbol. Hay jugadores de fútbol cuyos hijos, ¿sí? Hablan 3 idiomas. Bueno, los hijos de Messi, ¿sí? Hablan inglés, hablan francés, y en realidad no hablan argentino, hablan rosarino, ¿sí? Porque tienen rasgos emblemáticos con su lenguaje muy marcado, pero hablan 3 idiomas y el papá apenas balbucea el español. ¿Por qué? Porque los niños aprenden sin filtros. Vale decir, no aprenden conscientemente, sino inconscientemente. No analizan, sino que aprenden. Si nosotros logramos ese estado de percepción, ¿sí? Vamos a poder, en esos 7 segundos, sin análisis consciente, detectar si hay inconsistencias, incongruencias comunicacionales. ¿Me explico por qué es tan importante esto? ¿Sí? Bien. Y eso se entrena con PNL antes de entrar al área de la comunicación no verbal. Lo que sigue, ¿sí? Ya es detectar, o mejor dicho, más que detectar, es conocer, esto sí es comunicación no verbal, es conocer lo que se llama línea base. Ahí voy a poner el mayor. Línea base.
La línea base, ¿qué? Es el comportamiento habitual de la persona, que es lo que desconocen la gran mayoría de los analistas del espectáculo. Dicen, se rascó la nariz, ¿sí? Está mintiendo. Cruzó los brazos, se está protegiendo. Y no, a lo mejor esa persona todo el tiempo cruza los brazos y todo el tiempo se rasca la nariz en cualquier situación. Y al contrario, si en ese momento no se rasca la nariz, no cruza los brazos, es donde hay que estar atento, porque rompió su línea base. ¿Me explico? Y cuando se rompe la línea base, es porque hay algo, hay una emoción que apareció que me hace romper la línea base. ¿Logro explicarme esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué es tan difícil detectar la mentira o la verdad de una persona? Y en algunos casos, ¿por qué es tan fácil en otros casos? Porque cuando yo conozco la línea base de las personas, me resulta mucho más fácil. Cuando no la conozco es muy complicado. Porque todo lo que me indica la comunicación no verbal tiene sentido en la línea base de la persona. ¿Bien? Cuarto punto es el contexto. ¿Qué significa? Y vuelvo a utilizar el mismo ejemplo. Es cierto que cuando yo tengo una postura cerrada, ¿sí? Ya sea cruzo los pies, cruzo las manos, ¿sí? Estoy así, ¿sí? O tapo mis genitales, busco protegerme. Eso es cierto. Pero debo analizar el contexto. ¿Qué tal si hace frío? Y yo lo que busco es darme calor. ¿Sí? Iba a decir, ¿qué tal si se me está por escapar un gasecillo? Y yo lo estoy conteniendo. Pero mejor no lo digo. ¿Sí? También puede llevar a que esté así, ¿sí? Una postura cerrada. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, fíjense. Estado, calibración, línea base, contexto. ¿Sí? Obviamente, y acá sí viene esto, la regla 327, que esto sí es propio de la comunicación no verbal, científica, y bueno, que excede este marco, pero sí lo abordamos. Ahora les voy a comentar acerca del diplomado que iniciamos el sábado, donde abordamos para utilizar esta regla 327, debemos conocer, repito, ¿qué son tres? Debo reconocer tres pines, tres microexpresiones. Son 60 en total. ¿Sí? Entonces hay que conocer las 60. En 2 canales. Son 6 canales lo que plantea la comunicación no verbal. Y 7 segundos. ¿Por qué? Porque a partir de los 7 segundos hay una línea entre que se genera la emoción y entre que yo ya puedo gestionar conscientemente la emoción. O sea, si yo estoy triste, en 7 segundos me pongo triste, pero a partir de los 7 segundos, si eso dura, yo ya estoy fingiendo. Es como, ustedes veanlo en los velorios, no sé si, bueno, yo no suelo ir a velorios, ¿no? Pero se van a dar cuenta, el que exagera mucho la tristeza, normalmente no es auténtica. ¿Por qué? Porque la verdadera tristeza se expresa, o la verdadera alegría, o el asombro, las emociones básicas, se expresan en una franja muy corta. ¿Sí? Porque es automática. Más de 7 segundos implica que ya no estoy siendo congruente, no estoy siendo real. Y por último, para que funcione el modelo, necesito práctica. Mucha práctica. No basta con aprenderme, ¿sí?, determinados aspectos del comportamiento no verbal, ¿sí?, que tienen significado. ¿Qué hago con las manos? ¿Qué hago con los pies? ¿Qué hago con mi rostro? Que es básicamente los canales que analiza la comunicación no verbal. ¿Sí? Todo ese conocimiento tiene sentido solamente si va acompañado de todos estos elementos. Esa es una comunicación no verbal científica. ¿Bien? Y es lo que este tipo de comunicación no verbal, que es un mix entre comunicación no verbal científica y
programación neurolingüística para trabajar sobre todo sobre los primeros elementos, para hacerla más poderosa, es lo que vamos a presentar a partir del sábado con el diplomado en comunicación no verbal, donde vamos a poner, esto puede aplicarse a muchísimos ámbitos, ¿no? Ya lo vimos en el ámbito judicial, de la comunicación, pero sobre todo en la vida diaria. O sea, poder protegernos. Imagínense, a mí me ha pasado, por ejemplo, de estar en un puesto directivo en una empresa y no haber detectado, justamente por falta de experiencia, de conocimiento, señales elocuentes que yo luego me fui dando cuenta de parte del equipo de disconformidad con lo que yo hacía. Y luego con el tiempo me fui dando cuenta y dije, pero ¿cómo no me di cuenta? Había de los 60 pines, ¿no? De las 60 microexpresiones, había 65 que habían expresado. Y yo no me había dado cuenta. ¿Sí? Y no por 2 canales. De los 6, por 8 canales. Durante 7 segundos no, durante casi 2 años. Y luego la empresa y yo mismo terminamos pagando ese desconocimiento de estar atento. ¿Cuántas veces pasa? Y esto me ha pasado también cuando trabajo 1 a 1, ¿sí? Especialmente cuando trabajo en relaciones de pareja, esto de que dice, tendría que haberme dado cuenta. Ahora ya es tarde, ya se fue, ya me dejó. Pero su cuerpo estaba hablando. Sus silencios hablaban. Hay un principio en comunicación que es, no podemos no comunicar. Todo el tiempo comunicamos. El silencio comunica. La inmovilidad comunica. Hasta la cámara apagada comunica. Que no significa que yo tenga que interpretar. ¿Sí? Ah, mira, ¿sí? Ahí hay uno con la cámara apagada por esto, por esto. No. Pero que comunica algo, sí comunica. ¿Sí? Pero no para interpretar desde la mirada de la PNL, sino para tomar una acción. Con la cámara apagada, ok, ¿qué hago con eso? ¿Sí? Lo invito a encender, comprendo que por ahí no puedo encenderla, entonces amplío, ¿sí? mi manera de comunicar para llegar también de otra manera al que no está con la cámara apagada, influenciar de alguna manera sin manipular para que enciendan la cámara. O sea, hace un momento Patricia decía, ¿no? Sobre la responsabilidad del maestro en esto. Fíjense, hace poquito hubo un caso muy doloroso que se conoció acá en Argentina, aunque ocurrió en España, de 2 gemelas argentinas que sufrían bullying en el colegio y decidieron las 2 hermanas saltar al vacío. Creo que una murió y la otra creo que estaba muy mal. Y ellas hace 2 años que iban a ese colegio. Y la mayoría, y seguramente, con razón dirán, pero no nos dimos cuenta. Pero seguramente esas chicas sí emitieron señales. Nadie toma una decisión de ese tipo sin dejar alguna señal. Lo que pasa es que no estamos entrenados para percibirlas. Entonces, no es solamente volverse un detective, ¿sí? O meter conocimiento simplemente porque es muy interesante el tema y decir, qué bueno aprender a detectar mentiras, a detectar el lenguaje no verbal, sino que muchas veces es una cuestión de supervivencia. Y les doy un ejemplo. Les pasa que cuando tienen que exponerse ante un grupo importante de personas, ¿sí? Sienten incomodidad ante la mirada de las personas, a la exposición. Eso le pasa a todos. Cuando digo todos, todos. Hasta el orador más avesado, cuanto más miradas tiene enfrente, más recursos necesita y aparece enseguida una emoción, miedo, incertidumbre, lo que sea. ¿Por qué? Porque es un resorte biológico adaptativo. Hace cientos de miles de años en la caverna, y eso está impregnado en nuestra biología. Si estábamos en una reunión tribal y todos nos miraban, no era buena noticia.
no era una buena noticia. O me iban a castigar, o me iban a expatriar, ¿sí? O me estaban indagando para tomar una decisión sobre mí que yo desconozco. Ninguna de las noticias era buena y afectaba directamente mi supervivencia. Esa información biológica está todavía ahí latente en nosotros. Por eso, después del miedo a la muerte, o casi a la par, está el miedo a hablar en público. Porque la mirada del otro nos genera una emoción tan irracional que no la puedo gestionar. Se requiere de mucho entrenamiento. ¿Bien? Entonces, conocer todos estos resortes nos va a dar herramientas de comprensión, herramientas para afrontar los desafíos de la vida, que muchas veces son vitales. La mirada de un niño después del colegio, ¿sí? El abrazo de un tío y el rechazo de un niño que dice, pero qué raro, ¿por qué no lo abraza al tío? ¿Por qué lo rechaza? ¿Qué solemos hacer normalmente? Vamos, no sea maleducado, abraza al tío. ¿Qué hay en eso? ¿Qué hay en ese rechazo? ¿Qué quiere decir el lenguaje no verbal del niño? Si estuviésemos entrenados para eso, docentes, todos en general, papás, hermanos, podríamos estar más atentos. ¿No? El niño que sufre bullying, el niño que ha sido abusado, el niño que atraviesa un trauma, emite señales. Lo que pasa es que estamos seteados para determinadas señales, más conscientes, más claras, más evidentes. No estamos seteados para esos 60 microexpresiones, pines como se le llama, que percibidos en un tiempo y en varios canales, científicamente ahí algo ocurre. Eso no significa, no debo realizar en seguir una causa-efecto, una equivalencia compleja, ¿no? O sea, una automática, pero sí me debe poner alerta que hay algo pasó. Rompió su línea base, él abraza todo el tiempo, pero al tío no lo abrazó. Está entrando al colegio y todos los días viene contento al colegio, pero ese día yo notaba que sus piecitos se frenaban. Y le di un hielo en la cola y lo obligué a entrar en lugar de decir, ¿qué pasó? ¿Por qué rompió su línea base? ¿Qué pasó? No para hacer deducciones, sino para estar atento, para prevenir, para resguardar. O sea, comprender esto es mucho más, ¿sí?, que hacer un diplomado, que meter información en mi cabeza. A todos como papá nos ha atormentado, como esposos, como pareja o como profesores, nos ha atormentado, y a mí me pasa particularmente durante mucho tiempo, la idea, sí, si me hubiese dado cuenta de esto, si me hubiese dado cuenta del otro. Y era simplemente que no estaba preparado. A partir de este sábado vamos a iniciar durante tres sábados consecutivos, ¿sí?, el diplomado en comunicación no verbal, bajo este enfoque. ¿Sí? Ni mejor ni peor, diferente, porque ¿qué condimento tiene? El condimento científico y el condimento, el agregado de hacerlo desde mi experiencia con la programación neurolingüística, que desde mi punto de vista, ¿sí?, lo vuelve más aplicable a la vida diaria, ¿sí?, a cuestiones fundamentales en nuestra vida diaria para protegernos, para estar más seguros, para prevenir determinadas cuestiones que nos pueden perjudicar o que nos pueden dar grandísimas recompensas. ¿Sí? Poder detectar también cuando le caigo bien a alguien. ¿Sí? No solo, ¿sí?, esta es la otra cara de la moneda, poder darme cuenta, ok, le caigo bien a mi jefe, le caí bien, hice una buena entrevista. ¿Sí? Le caí bien a ese chico, a esa chica, hay una conexión, me di cuenta. ¿Sí? Por esas microexpresiones me di cuenta. Me di cuenta que se quería ir. ¿Sí? ¿No? Y seguía hablando y lo aburrí y terminé siendo un pesado. Miró el reloj, ¿sí?, su pie apuntaba hacia la salida y yo no me di cuenta, que son indicadores que puesto en su conjunto, ¿sí?, son irrefutables, puesto en todo este marco. No necesariamente porque mira la hora significa que se quiere ir. ¿Sí? A lo mejor, ¿sí?, se compró el reloj y mira así para que le digamos qué lindo reloj que tiene. ¿Sí? Por ejemplo.
Pero puesto en un contexto, ¿sí? Si me dijo 30 minutos y ya van 1 hora, eso me da un contexto. ¿Sí? Si tiene otros pines, ya su respiración está alta, está inquieta, estaba hablando pausado al comienzo, ya ahora habla más rápido, ya tengo 3 pines en varios canales. Entonces ya ahí puedo darme cuenta que algo está pasando. Pero por otro lado, nada de esto funciona si yo tengo la teoría, no tengo la práctica, tengo el conocimiento, pero no tengo el estado que necesito para percibirlo. Normalmente el maestro no está atento, ¿sí? Menos en la última hora, donde está pensando, uy, tengo mis hijos también, y tengo que cocinar, y luego tengo que irme a otro trabajo, ya está pensando, ¿sí? Que tiene que irse, y no está atento a los microgestos, y encima está mal pagado y un montón de cosas. Entonces, no está atento. Y ese niño, ¿sí? No quería irse, quería quedarse. Y yo dije, vete, te vinieron a buscar, y el niño no quería irse, nunca presté atención. Y luego me enteré que el niño era maltratado en su casa, que no quería irse. Yo me lo perdí, no me di cuenta. Porque no tenía el estado, no tenía la percepción agudizada porque mi cabeza estaba en otro lado. Milton Erickson, el famoso hipnoterapeuta, que era un maestro en este arte de la percepción, cuando le preguntaban, doctor, ¿qué hay en su cabeza cuando hace esto tan maravillosamente bien? Y él dice, en mi cabeza no había nada. ¿Qué significa nada? Estaba percibiendo con todo el cuerpo. Estaba viendo con todo el cuerpo, que estaba escuchando con todo el cuerpo. ¿Había visto una manito levantada, Marce? ¿Puede ser? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ahí te habilito. Okay. Eso. Ahora está habilitado el... Gracias. Sí. Bueno, iba justo a lo que dijiste en el último, que mucho pudiéramos aprender y observar si no vamos a tropezones por la vida pensando en lo que tenemos que hacer en 20 minutos, en 5 minutos, en media hora, mañana y pasado. Cuando nos dedicamos 100% y ponemos toda nuestra atención al 100% en lo que estamos haciendo, observamos, analizamos y aprendemos a leer casi cualquier cosa, porque estamos plenamente atentos y observando en lo que estamos en este momento y no andamos ya tropezándonos con lo que tenemos que hacer en media hora, en 20 minutos, en 5. Y si estuviéramos viviendo más el aquí, el ahora, el momento, y dar nuestro 100% en este momento que estamos, aprenderíamos muchísimo a observar y lo aprendemos. De hecho, de verdad, los digo por experiencia, aprendemos muchísimo a calibrar, al rapport, aprendemos muchísimo de la observación, del estar al 100% en lo que estamos haciendo. Exacto, ¿sí? Tal cual. Y eso se entrena en 2 aspectos, no solo en incorporar estos microexpresiones, sino también a entrenar en ese estado, ¿no? de observación, de estar presente. Todo eso se entrena. Se entrena y la PNL nos da herramientas para activarlas de inmediato, ¿sí? Anclajes, entrenamientos y todo lo demás. Bien, gracias, Marce. Entonces, cerrando, a partir de este sábado 4, luego sábado 11 y sábado 18, de 13 horas de Argentina, que sería 1 de la tarde para que se entienda, a 3 de la tarde de Argentina, los que quieran estar en vivo, y si no, la grabación queda. Varios de los que están acá, creo que ya les avisé a todos que lo tienen como un bono de regalo por otras formaciones que tomaron. Para los que quieran tomarlo a esto, a este diplomado, que incluye, por supuesto, la presencia en vivo, si pueden estar, y si no, la grabación completa de por vida. Yo le llamo un entrenamiento intensivo de percepción sensorial extrema. Es más que comunicación no verbal. Es un entrenamiento en percepción sensorial extrema, como le llamo yo, que incluye, obviamente, lo que les había dicho, los elementos de programación neurolingüística para el estado, para la calibración, para la percepción, pero también todos los elementos, ¿sí? De la comunicación no verbal científica, ¿sí? El protocolo SCANS, el protocolo FACS, ¿sí? Y la fórmula 327. ¿Sí? Por lo menos en estos 3 días vamos a conocer esa, y ya en otro nivel, que ya les avisaré en qué consiste ese otro nivel, es donde ya la practicamos, la incorporamos y
lo podemos trabajar ya a un nivel súper profesional, ya a un nivel, digamos, del FBI o de la CIA, pero para eso se requiere mucho más horas, mucho más entrenamiento, en todo sentido, no solo en detección y análisis, sino en entrenar nuestro estado y nuestra percepción a través de la PNL. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver. Vamos a tener módulos específicos de programación neurolingüística, de calibración. Vamos a trabajar los accesos oculares desde la PNL, pero también vamos a trabajar mucho los gestos de manos, de brazos, que científicamente son las partes de nuestro cuerpo que mejor expresan lo que está pasando internamente, pero también sobre el torso, sobre el pie, sobre los pies, y vamos a trabajar profundamente sobre la detección de mentiras y el estudio de casos. Todo esto durante 3 días. El valor, para ser directo, porque ya queda poquito, el valor es de 60, no, ya les digo, que me pasó Joaquín, $59. $59 tienen 2 opciones. El que ya está decidido y quiere ya inscribirse, porque le cierra toda la idea, ahí John les va a dejar en el chat el WhatsApp de Joaquín para que hagan el pago. Y el que todavía quiere hacerme alguna consulta, porque quiere preguntarme sobre la metodología, sobre el horario o sobre lo que sea, les va a dejar John la opción 2, que es que se contacten conmigo y les doy toda la información sobre esos aspectos. ¿Sí? Cualquier duda, consulta que tengan. Y la opción 3, que se quedan así como están y está todo bien. Si consideran que no es el momento, que no es para ustedes, pues está genial. ¿Sí? Les agradezco que se hayan quedado y que me hayan acompañado hasta acá. Sí, le digo que es una oportunidad única para hacer un abordaje único también y científico, profundo, de algo que es una ciencia realmente, y que como toda ciencia requiere de estudio, de práctica y de muchísimo tiempo. ¿Sí? Eso es la invitación que tengo para hacerlos. Y si hay preguntas, pues cerramos. Gilma consultaba sobre el horario de las prácticas. La práctica, a ver, yo les voy a dejar, luego de, como siempre hacemos, va a haber práctica, ¿sí? En la sesión misma. Pero además yo les voy a dejar tareas para que ustedes hagan, prácticas en su casa, ejercicios, para que luego me entreguen y yo les pueda dar feedback. Esa va a ser la modalidad de entrenamiento Gilma. No sé si logré ser claro, si era esa la pregunta, y si no, levanta tu manito y lo hablamos. No sé si fui claro. ¿Sí? Ok, genial, Gilma. ¿Sí? Más preguntas, las que sean, sobre lo que vimos, sobre el curso. Ya estamos en un marco abierto. Lo que quieran preguntar, quedo acá atento. ¿No hay preguntas en el chat tampoco, John? Sí, si pueden mandar el link al grupo de WhatsApp, dice Hugo David. ¿Qué Hugo David es? A ver. Acá está. ¿En qué grupo estás? ¿El de WhatsApp o el de Telegram, Hugo? Ahí te habilito el micro. Es donde me mandaron la invitación para la clase. Bueno, ¿y puedes escribir ahí, Hugo? Por favor, Hugo, manda un mensaje al grupo ese de WhatsApp, así yo veo el mensaje y ya sé dónde estás. Bueno, ahí les deja John el enlace, el mío, el de Joaquín. Ahí te dejo mi número de WhatsApp. 54911-57366-303. ¿Sí? Entonces ahí me puedes agregar. ¿Sí? Dejamos la sala abierta un momento para que puedan tomar nota. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos con los que se inscriban y con los que ya están inscritos el día sábado. Muchas gracias. ¿Sí? Voy a mirar derecho, no voy a mirar para ninguna parte para que no puedan detectar qué estoy pensando. Chao, chao. Hasta luego.